Bien, regresamos al Chilaquil Friki. Leo y yo, un poco oscuros esta ocasión. Primer episodio del 2026. Ya nos estábamos tardando mucho, pero había que ajustar algunas cosas. Por fin nos pusimos de acuerdo y aquí estamos. ¿Qué hubo, Aquí raza? estamos y Leo pues trae viene de gala ahora. Eh, gran uniforme, gran gusto futbolístico. Bien, ¿Qué puedo decir? La verdad, sí. Y también vemos un nuevo fondo para Moy. Mira, mira, mira. Ahí una galaxia, hay nuevo algunas fondo por cosillas por acá. ahí. Algunas cosas medio ñoñonas. Pues bueno, hay que estarse renovando, creo, para no aburrirnos, ¿no? De lo mismo Sí, siempre. a veces hacer lo mismo siempre es como le pierdes el chiste. Sí, Bueno, el punto es, hola, saludos. bien, ya estamos por aquí, entonces traemos un par de recomendaciones, más de un par. Vamos a ver si nos da el tiempo. Y bueno, no sé, Leo, tú, antes de iniciar a hablar de los productos, Ujú. de los libros y cómics. No sé tú cómo, cuando es fin de año, si te pones como ciertas metas para leer o simplemente van surgiendo Ok. o no sé cómo organizas tú eso, Am, o si vas como con lo pendiente del año anterior, no lo sé. es que es muy curioso. A veces, por ejemplo, el año pasado, yo, después de cierto tiempo tormentoso que fue el 2024, Ujú. dije, ok, voy a poner en regla todo esto, tengo que leer más, porque literalmente no leí nada en el 2024. Tengo que ver más películas, más series, más todo, porque ¿cómo es posible que me haya quedado en cero? Y muchas Sí. cosas que sucedieron en el 2024 y 2025, ciertamente me perdí un poco. Am, Ujú. entonces, yo me puse a pensar y me dije a mí mismo, ¿cómo es posible que estés tan fuera de todo este rollo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y, por ejemplo, el año pasado me puse de meta leer mínimo 5 libros en el año. Terminé leyendo como 15. Ok. Tampoco no tantos, algunos los dejé a medias por cuestiones de tiempo, pero fue la idea, ¿no? O sea, volver a leer, volver a escribir, volver a ver películas, series, tales. Este año, por ejemplo, me puse de meta leer los que tenía pendientes de años pasados poco a poco, tampoco no aborazado. Si no los termino este año no hay problema, tengo más años para hacerlo. Sin embargo, con la Feria Internacional del Libro que acaba de pasar, digo acaba porque fue directamente hace 2 meses casi, se sumaron otros a la lista, entonces le ando dando un poquito de prioridad a eso. Y a veces, pues tú vas por el centro o por whatever lugar, cualquiera que sea, y te encuentras, no sé, un libro que dices, ok, cool, lo compras y cuando lo acabas te das cuenta que tienes otros pendientes y empiezas otra vez. Y es un círculo vicioso. Entonces, como tal, no es como que me ponga una meta de tantos libros o qué específicamente leer, sino más bien la meta es leer, leer. Ujú. Escuchar, por ejemplo, nueva música también puede ser. Sin embargo, este año hay mucho material por leer. Eso sí es un hecho. Ahora yo te reboto la pregunta. ¿Tú pones metas o algo así? No, numéricas no. Me parece que a veces la presión es demasiada para uno mismo Ujú. y terminas decepcionándote también a ti mismo, aunque no leí los 30 libros que quería leer este año, ¿no? O los 20. Y entonces, pues sientes como el fracaso, pues, pero hay muchos imponderables. Está la vida misma, ¿no? El trabajo te va absorbiendo, te Sí, va quitando energía. En tu caso, pues ya vas a tener escuela y trabajo. sí. Creo que, y también pasa algo que era algo que de lo que yo decía en TikTok, era, pues, ¿de qué te sirve leer 20, 30 libros que no tienen mucha sustancia? Ujú. Y si mejor leíste 10 o 5, los 5 que dices que a lo mejor leíste, 5 pero que fueron 5 buenos libros, pues entonces mejor los 5. Pienso yo, Quédate. pues que Sí, 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 funciona. Me agrada tu idea. Yo podría agregarle el tema de ok, si, si te jactas de leer tantos libros, ok, está bien, llenas tu mente de información basura, ¿no? Por ejemplo, creo que a veces también necesitas las malas experiencias para valorar aún más las buenas, ¿sabes? sí, eso es Por cierto. ejemplo, como cuando dices, voy a ver a esta banda en vivo y no era lo que esperabas, dices, ay.
no tocaron las canciones que me gustan, no cantar, el vato no cantó bien, o la morra, no sé si tengan vocalista o vato o morra, en fin, o no sé, como que no sonaba bien el audio, qué sé yo, y no lo disfruté por eso, la gente como que no estaba en ambiente, un sinfín de cosas que pueden llegar a pasar. La cerveza estaba muy cara, siempre pasa, que pueden mermar tu experiencia. Y luego de repente como que no quieres salir tanto, por ejemplo, a conciertos, yo lo voy a dar ese ejemplo, y de repente llega un vato y te dice, oye, ven güey conmigo a tal festival. Ah, vamos. Dices, va a ser lo mismo, va a estar bien caro todo, va a haber un chingo de gente, las bandas no sé si vayan a estar chidas, y luego de repente sale un grupo que disfrutas, y dices, ok, creo que mi experiencia pasada con lo culero que estuvo este grupo hace que valore más este grupo que estuvo bien en vivo. Ahora, si ya viene otra banda más choncha, más chida y está todavía mejor, dices, ok, creo que está bien. A veces ya lo discutíamos, no todo sale como uno quiere, o no todo mm, es como uno desearía, pero creo que es esa experiencia en la que valoras lo que fue, en cómo lo guardas en tu memoria, ¿no? Por ejemplo, los libros que leí ese año, en 2025, fueron muy buenos libros. Me aventé Bash Bash Revolution, no recuerdo el autor ahorita. Es como un tipo de Ready Player One, no tan bombástico, pero está chido, está cool. Y dos de Paco Ignacio Taibo II, de Ujú. la saga de Velasco Arán. Sí. Muy buenos libros, muy buena novela policíaca. Me aventé también el de Noah Hipnótico, no recuerdo el nombre completo, siempre se me olvida, pero creo que se llama Las aventuras de Noah Hipnótico. También está chido. Al principio es medio aburrido porque te narra como las aventuras, entre comillas, que es el día a día de tres morros de dinero, o sea, es como ya cuando vas avanzando se va poniendo más interesante. Y ya después del primer cuarto del libro, ya estás enganchado, ya dices, ok, esto va de este modo. Y me aventé dos cómics y dije, ok, está bien. No sé si compartas mi idea. Creo que a veces sí se requiere conocer, mm, digamos, por ponerle una etiqueta, mala literatura para reconocer la buena, Ujú, o el mal cine para reconocer el bueno, o para valorarlo al menos. Creo que sí, mínimo. en ese sentido sí. A mí no me gusta tanto porque he visto algunas personas que lo hacen que descalifican una lectura. Ujú. Y no solamente que lo descalifiquen, sino que insulten a la persona que lo lee. Creo que puedes Sí, descalificar. hay muchos de esos creadores Ajá. de contenido en TikTok O o que sea, puedes, critican las portadas y todo eso. puedes argumentar que no es un buen texto, Ujú. y creo que de eso se trata, ¿no? Mientras esté abierto como una discusión, pero ya pasar al insulto, a decir, ah, eres un tonto porque lees tal autor, pues creo que no, cada persona pues encontrará su camino de, como lector. Creo que sí es bueno exigirse a uno un poco más, intentar explorar otros autores y otras posibilidades narrativas. Una por un propio reto del intelecto Sí, sí, sí. y No es lo otra mismo para... que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, leer Sí, ¿qué te gusta? ¿Cómo se llama la chica de Crepúsculo? Bueno, no es lo mismo leer Crepúsculo a leer a Dostoyevsky. O sea, estás leyendo y se valora cada lectura tiene lo tuyo, o sea, como un mundo propio, ¿no? O sea, hasta de lo, digamos, más aburrido que te puede resultar a ti como lector leer, puedes sacar algo bueno, tanto de lo más divertido, ¿no? Pero estamos hablando de dos polos opuestos, entonces no es lo mismo leer a Crepúsculo, Dostoyevsky, pero justamente está eso de, ok, ya leí estos libros de lectura juvenil, vamos a leer algo más, ¿no? si vamos a explorar, a conocer algo más, Ujú. ¿no? A buscar qué otros mundos puedo descubrir o qué otras posibilidades me enfrento y cómo me confronto a mí mismo. Es decir, Ajá. salir un poco del lugar cómodo, ¿no? Donde te encuentras a veces como lector. Entonces, creo que vale la pena realizar ese esfuerzo, tanto, y aplica para otras cosas, ¿no? Sí, Como cinéfilo. Si te dices cinéfilo, pues tendrás que enfrentarte entonces a otros retos a otros audiovisuales. retos. Por ejemplo, no es lo mismo, no sé, ver una película de Robert Eggers a ver una película de Belatar. Nada que ver, nada que ver. Por cierto, qué buena filmografía tiene Belatar. Pero esa no es la discusión. O, por ejemplo, ver a Lars von Trier a ver a Steven Spielberg. Son dos mundos narrativos completamente diferentes, temáticos, todo. Uno va por los blockbusters, digamos un cine más comercial, si se puede llamar así, y otro va por un cine crudo. Entonces, es más que nada
abrirte a explorar nuevas posibilidades, conocer nuevas ideas, nuevos mundos. Y si no te gusta, está bien, pero mínimo lo Ujú. hiciste. Lo intentaste, ajá. Y también creo que a veces es válido leer un libro que sea fácil de leer, entre comillas, o que no tenga mucha sustancia, que sean Ujú, estos libros como muy cinematográficos, donde avances rapidísimo, ¿no? Lo que le llaman novela de aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, mm. que es justamente un libro que puedes leer en casi cualquier sitio sin desconcentrarte. Sí, sí, sí. Entonces, creo que de vez en cuando, si lo quieres hacer, no creo que pase nada. Entonces, mi cuestión iba a veces, ok, si leíste 5 libros que te gustaron mucho en un año, creo que ya lo valió. Ujú. Si intentaste leer 15 y Que con ninguno conectaste. con ninguno conectaste, Ajá. ninguno dejó algún significado en ti, no te propuso ningún reto estético ni personal, no lo sé. Entonces, O creo tan que, siquiera alejarte de ya de estética o reto, lo que sea, si tan siquiera no te divirtió, o sea, porque ajá, al final del día, pues, en cuestiones de arte como sí, si leíste un libro cine, pensando ajá, solamente en divertirte y no lo logró, pues entonces ya. ya estamos mal, ¿no? O sea, es como ir al cine esperando que una película de terror te asuste y no te haya asustado, ¿no? No lo logró. Quiere Ujú. decir que para ti en específico, esa película no es la correcta. O no era el tiempo en O no era el ocasiones, tiempo en ¿no? que debías verla. Porque Ajá, a veces exactamente. no tienes las herramientas como lector para llegar, mencionaste a Dostoyevsky, a veces no tienes las herramientas Ajá. como lector para enfrentarte a Dostoyevsky Yo, todavía. por ejemplo, esto es a título personal. Yo no he leído a Dostoyevsky porque siento que no estoy preparado para leerlo. Ajá. Y está Conozco, bien, habrá el conozco, momento. ajá, pero no ha llegado. Por eso yo, tal cual, me preguntas, oye, tal libro de... Los conozco por título, alguno, pero no he leído. Cero, 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 cero. No estoy preparado. Siento que no estoy preparado y siento que si lo hago ahora, voy a tener, aparte de una crisis existencial, una crisis más profunda. Entonces, vamos Y por a veces partes. simplemente no entra la lectura, ¿no? O sea, lees a alguien que tenga una prosa un poco más compleja y, y a lo mejor eso te puede espantar un poco de... Ya Sí, dejaste de leer. es como los libros que dices que te venden muy bien de, mira, este libro va de esto, estos son los conceptos, este es el mundo, ok, lo compras, lo empiezas a leer y lo dejas a las 15 páginas porque se te hace pesado de leer, ¿no? Sí, habrá que, por ejemplo, que quieras leer Moby Dick y a los, no sé, 15 años Ok, no, y o que te obliguen a simplemente no. leerlo en la escuela, ¿no? Moby Dick a los 16, 17 años. Y entonces, pues no. O sea, O, no es el o, momento, o incluso no David es, Copperfield, ¿no? ajá, algo un poco más amable, sí. Ujú. No era pues No era el el tiempo tiempo de adecuado. hacerlo, pero eso no significa que no vaya a estar ese tiempo adecuado para entrar Sí, incluso, a ciertos grandes autores o ciertos grandes sí. clásicos. Por ejemplo, yo cuando lo primero que leí de grandes clásicos me recuerdo fue La Vuelta al Mundo en 80 días Ujú. de Julio Verne y me resultó bien. No la disfruté del todo porque las prisas de la escuela y todo eso fue como, ay, lo tienen que leer para dentro de una semana. Ay, a la verga. O sea, puedo hacerlo, pero ¿por qué tú me estás obligando a terminar un libro tan rápido? O sea, espérate, dame chance. Y ahí Y entraremos a otra discusión también, ¿no? Que no la ujú, quiero hacer ahorita, pero creo que estaría bueno que lo hiciéramos después. Por tal vez después. esta onda de obligar, ¿no? Como yo tengo muchos mis problemas con cartas al autor, pero A veces lees cosas muy chidas. A ya veces lees ahondaremos en cosas muy eso. chidas. Sí, este último libro fue bueno, en realidad fue bueno, pero digo, lo digo más por el asunto de obligar a una lectura. Sí, obligar, ajá. Que más que nada la lectura tiene que ser justa y laica, ¿no? Como dicen en la escuela, ¿no? Que es tu decisión y porque quieres hacerlo. Y más allá de tu gusto, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí puede ser que me guste mucho El Exorcista, pero no porque me guste El Exorcista voy a leer el libro. Que hablando de eso, aquí está. A ver, ponlo más. ¿Lo has leído ese? Yo no lo he leído. No, no lo he leído. He visto la película, pero no he leído el libro. Sí, Este sí, fue un pues la regalo de película es Navidad. un clásico, ajá. Este fue un Órale. regalo de Navidad. Es una serie de clásicos que se llama del blockbuster de bestseller a blockbuster. Por aquí aparece el nombre de la serie. Son 5 libros. Me parece es Drácula, Frankenstein, El Exorcista, Misery de Stephen King y Entrevista con el vampiro, que de hecho, Ajá. hablando un poco de eso, aquí tengo Entrevista con el vampiro.
de esa misma serie. Ya de Anne Rice, ajá. Ajá. Yo también jamás leí esos libros de Anne Rice. Y en una edición muy bonita de Frankenstein. No es como la más vistosa, pero está bonita, está chido. Se ve bonita la portada, ajá, y ahí está la criatura de fondo, ¿no? Y el El sellito fastidioso de... logo de Netflix. Y aquí ya podemos ver la ilustración completa, ¿no? Sí, Y pues como realmente son novelas ligeras, no son novelas que, por ejemplo, Frankenstein, yo no recomiendo leerla en 2 días, tómate unos 3, 4, para que dijeras lo que dicen, no es tan pesado, pero por ejemplo ya El Exorcista y Entrevista con el Vampiro, sí dales un poquito más de tiempo. yo leí, no sé, Frankenstein cuando estaba adolescente y sí me impactó, sí Sí, tuvo cierto impacto en mí. mira, te lo voy a contar como me pasó a mí, que yo tenía, me parece, estaba en la secundaria, tenía entre 11 y 12 años, más o menos. O 12 y 13, algo así, ¿no? Estaba entre los 11 y los 13 años. Nos llevaron a una fil y yo tenía 300 pesos en mi bolsa, sí, en mi monedero, vaya, ¿no? En mi cartera. Poderosos 300 pesos. Y como mi papá estaba trabajando ahí, me dice, ten, otros 100 pesos. Bueno. Lleva 400 pesotes y entramos a un stand de una casa editorial que ya no recuerdo el nombre, pero también tenía ediciones de bolsillo, muy caras, pero muy bien traducidas y todo el rollo. Y me encontré el juego del Ender, me encontré el Quijote, me encontré un sinfín, casi toda la biblioteca de Isaac Asimov también ahí traducido, Órale, pero me llamó mucho la atención Frankenstein. Digo, yo ya había visto esta película de 1930, ya había visto otras películas relacionadas con el personaje. También me recuerdo mucho que a mí me gustaba mucho la versión de Van Helsing del 2005, no sé si la recuerdas. ¿la película? Sí, sí está medio, pero sí, no me A acordaba ver, que hacía un cameo la criatura ahí, pero es sí, cierto, sí, hace un sí. cameo. De hecho es bastante importante porque lo quiere capturar Drácula para hacer que sus hijos vivan porque nacen muertos. Ajá, Y no me pues obviamente acordaba, usa la ajá. criatura, como si fuera un pararrayos, la usa y le caen los rayos y revive a sus hijos. Está ahí medio fumado el concepto, pero a mí me gusta mucho la película. Le tengo mucho cariño porque crecí viéndola, ¿no? Sí, está divertida Está eso. divertida. Y sale esta Kate Beckinsale que Sí, 10 de 10. sí, y mi crush de toda la vida, tanto en Inframundo como en Van Helsing. Yo digo que ella debería ser Jill Valentine en una buena adaptación de Resident Evil. Pero bueno, dejando eso de lado, cierro el paréntesis, ¿no? Me llamó mucho la atención Frankenstein porque tenía a Boris Karloff en la portada. Y yo, ok, a ver, ¿cuánto está este 350? Fue el único libro que compré en esa fila, el único libro que Órale, compré. Sí, sí. porque te digo, tenía 300 pesos y mi papá me dio otros 100. Pues Y sí los otros estaba muy 50 cara pesos, la edición, para ese sí, tiempo muy estaba muy cara, cara. muy cara, muy cara. Te digo, es una editorial cara. No, no me acuerdo el puto nombre de... Ahí tengo esa edición abajo, pero Ah, ya después les diré. Y yo, ¿cómo que 350? Dámela. Me lo llevé y todos, ay, ¿qué libros compraste? Nadie compró libros. Todos llevamos libros regalados. Yo fui el único que compró. En fin, llegué a mi casa, pues empecé a leer y me quedé inmerso y fascinado por la novela. Es mi novela favorita, a título personal, es mi novela favorita de todos los perros tiempos. órale, no sabía. Y ahora ya lo sabes, ya lo saben todos ustedes también. El punto es, me impactó tanto la relación del monstruo con el creador, Ujú, que para mí fue como un antes y un después. Antes de esa novela, yo veía la literatura como esto, ¿no? Devorar libros, a ver quién lee más, quién conoce más, las películas igual, a ver quién ve más, quién conoce más. Después de esta novela fue, ok, ya leíste un chingo, ¿qué has aprendido de ello? ¿O qué rollo, qué te provoca? Y ya fue empecé a ser un poquito más selectivo con lo que leía y con lo que veía, al límite de que me llamaban mamador. Ya de eso se me fue quitando qué bueno que y no se te me ha ido metiste a quitando. letras, porque como hay gente de eso ahí. Sí, de hecho, curiosamente, estaba viendo el plan educativo y los maestros, y me puse a investigar sobre ellos y qué loco. No es por hablar mal, ¿verdad? Pero, pues, no son las mejores personas. Bien, Eh, entonces decías, pues, te marcó un antes y un después en tu forma de percibir la literatura. sí, sí, sí. Aparte de que esa edición, te digo, tiene desde que yo tenía como 12 años conmigo. Y está vieja, vieja. Y
y la revisito siempre que puedo, pero ya está vieja. Ujú. Entonces ya tiene algunas páginas que están casi por desprenderse, de tanto que la Del movía, la del uso. Ujú. leía y la releía y la olía porque olía viejo. Entonces por eso decidí comprar esta versión. Órale. Ojo, estas ediciones cuestan 300 pesos. A mí me salió 130 porque, bueno, cosas que pasan. Sí, Pero pero la idea hay es esa. accesibles, ¿no? Hay más Están accesibles. accesibles. O sea, teniendo en cuenta lo que me costó esa edición en su momento, a esta, es una diferencia enorme. Y pues de bolsillo tiene fama de que hace buenas traducciones, entonces está bien. Además, si tienen chance y van, se pueden comprar la colección completa y tienen varios libros Oye, bastante buenos. ¿y ya por fin te aventaste la película o no? ¿La de Sí, Del Toro? ¿Y qué sí, ya pensaste? la vi. Ok, para empezar, divido mi opinión en dos. Ajá. Película, adaptación. Sí. Como película me gustó mucho. Es muy buena. Las actuaciones dan en el clavo, salvo por Oscar Isaac. ¿No te No lo gustó Oscar disfruté tan, Isaac? no ¿No? lo disfruté tanto como Víctor Frankenstein, fíjate. Pero bueno, Jacob Elordi como el monstruo es un monstruo hermoso. Estéticamente no me agradó, pero funciona. Y la verdad es que su actuación está bien, muy bien. Y de hecho lo hace bastante bien y le es muy fiel al monstruo de la novela. Digo, salvo por las libertades creativas que tiene la película, pero pues bueno, es Guillermo del Toro. A él se le perdona todo. Sí, yo he leído como que tiene muchas opiniones encontradas. A quien le gustó Sí, mucho y a quien no le gustó nada. ¿no le gustó? Sí, 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 sí. Por ejemplo, la primera vez que yo vi The Shape of Water, Digo, estoy la vi. hablando de Frankenstein, ¿eh? Sí, 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 no, permíteme. Voy a esto. Am, no me gustó. La Ujú. fui entendiendo tiempo después y dije, ok, habla sobre el amor, ¿no? Sobre aceptar al otro tal cual es, sin querer cambiarlo y por ejemplo, la relación que puedes formar a partir de eso, ¿no? Ok, está chido. Cuando vi Frankenstein tenía esta idea aparte de venir de la otra adaptación que había hecho del Toro recientemente, que era Pinocho, que a mí me fascinó, dije, Sí. puede que haga algo bien. Lo hizo bien y me gustó bastante. Y de hecho, abonando a lo de las reseñas y opiniones divididas, estoy igual. Dividí entre dos mi opinión, porque como adaptación no me gustó. No, no la odio, pero no me gusta como adaptación. Siento que él es en un 30%, 40% fiel a la novela. Al menos en los conceptos que maneja la novela, es muy fiel. Pero ya en el contenido, siento que no. No demasiado. Para empezar, pues cómo Víctor Frankenstein obtiene el financiamiento de sus experimentos, el lugar donde hace sus experimentos, tan siquiera la escena donde está ante el estrado, vaya, de los doctores más chingones de la época, enseñándoles lo que puede hacer con sus experimentos, es muy diferente y sí fue para mí como, ok, ok, va, te la compro. Ahora, como película, el apartado visual es muy bonito, son escenas muy Guillermo del Toro, estos movimientos de cámara tan característicos de él, la estética y sobre todo los props cuando está diseccionando los cuerpos están muy muy bonitos diseñados, las actuaciones funcionan bien. Te digo, o sea, yo creo que si ponemos una escala del 1 al 10, yo le doy un 9 para mí. No sé si tú ya la has visto. Sí, ya la vi más o menos cuando salió. Ok. Creo que sí me gustó. Bueno, creo sí me gustó. Sí me gustó en realidad. Siento quizá que el final no me dejó tan satisfecho, perdón. Ujú, En el sentido de que, y entiendo por qué lo hizo del Toro, pero ujú. en esta especie de reconciliación, redención que hay entre creador y criatura, que en realidad nunca se da, ¿no? De hecho, no. Nunca se da. Entonces, creo ahí que va en contra del espíritu de la novela, en esa parte, ¿no? Creo que hay otras cosas que sí tomó en cuenta que no habían salido en otras, como esta exigencia de la creación de su esposa, por ejemplo. Ujú. Está en la versión de Kenneth Branagh, pero De en Kenneth otras Branagh, sí, versiones no de hecho, está. ya se iba a mencionar. Por ejemplo, la adaptación que hizo Kenneth Branagh, a ver, él viene del teatro romántico, ¿no? De Ajá, Shakespeare, el de Shakespeare. Hamlet. Como escritor, como dramaturgo, también estuvo metido en el romanticismo completamente. De hecho, él dirige la primera película de Thor, me parece. Pero Sí, su adaptación de Frankenstein, realmente le es muy fiel a la novela. Realmente sí le es muy fiel. En sí, ciertas partes, pero ahí no está como tanto, pero... sobreactuada, ¿no? Está un poco Ajá, sobreactuada.
Es que se siente como una obra de teatro, justamente. Sí, el tono está Ajá, como arriba. sí, sí, sí. Y obviamente no sientes como tanto el peso de las cosas como si lo sientes en la novela. La versión de Ujú. Del Toro es como más aterrizada, más idílica en cierto punto. Por ejemplo, esta última parte de redención entre creador y criatura, que pues realmente nunca pasa, si es como puedes hacerlo mal, si sabes que lo hiciste mal y tratas de encaminar tu vida hacia este lugar onírico donde todos queremos estar, creo que puedes hacerlo mejor, ¿no? Y está bien. Que pues sí pelea mucho También, con el ajá, final también de la novela, ¿no? sí, lo que también hay en esta adaptación es una mayor participación del capitán del barco, que había sido relegada en otras adaptaciones, De y hecho, también prácticamente no y salía. Ajá, el hermano también tiene cierto peso aquí real, y sí, eso creo que sí me gustó, aunque tampoco no tanto, pero sí, sí lo tiene. que sí tiene alguna aparición. Algo que a mí me hubiera gustado es que Elizabeth hubiera tenido el peso que tiene la novela. Porque como Tiene que un peso sale más dos, tres moral, veces. ¿no? Sí, Tiene un como que peso sale más moral dos, aquí. tres veces Ajá. ahí. O sea, el peso moral que tiene no se niega. Pero como que sale dos, tres veces ahí. Como que, no sé, o sea, su presencia no capta tanto, ¿no? Digo, Sí, Mia Goth es muy buena actriz, pero no le dan el decía tiempo suficiente. Mariana Enríquez en una reseña que le leí, decía Mariana Enríquez que pues el problema era que Del Toro se enamoraba mucho de su criatura y Ujú, por eso le disculpaba ciertas acciones y más bien no hacía ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, pues esta participación que tiene, este momento que tiene con la familia, ¿no? Con el ciego y sí. la familia, pues no sucede lo que pasa en la novela, pero como dices, no deja de ser una adaptación, eso habría que entenderlo, Ujú, que una adaptación, decía Tarkovsky, que él no tenía por qué respetar el 100% del contenido de un libro, que él simplemente iba a exactamente. tomar los ciertos elementos y contar la historia que él quería contar. Y creo que es aquí lo que hace, ¿no? Tomar muchos Sí, digo, elementos que sí son ay, güey. fieles a la historia y otros, Y hacerlo pues, a su modo. ajá, que justamente que va un poco hacia esta idea de Del Toro, que es el diferente es el atacado, es el rechazado Ujú. por la sociedad y la sociedad es la que termina pervirtiendo las intenciones o los sentimientos de la criatura eh, eh, y lo hemos visto a lo largo de su filmografía, pues. Sí, 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 completamente. Pero es justamente, ¿no? Qué buena referencia a Tarkovsky. O sea, en parte entiendo, ¿no? El concepto de, ok, es una adaptación y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero, ¿verdad? A mí, por ejemplo, no sé, siento que si yo hiciera una adaptación, sí sería bastante fiel porque, bueno, a mí me gusta, ¿sabes? Por algo me gusta el material de origen. Y es como, también quiero ver y crearlos. Por ejemplo, si yo hiciera una adaptación de un cómic, quiero ver y recrear los cuadros que yo vi, que yo leí y Ujú. que se sientan más vivos que nunca, ¿no? Pero también obviamente están, está tu identidad creativa, ¿no? O tu identidad artística, por ejemplo, ¿no? Y pues, también interviene mucho. Te digo, o sea, como película a mí me gustó mucho, la disfruté mucho, la disfruté más que otras películas que he visto de Del Toro, no que todas, pero sí la disfruté mucho, pero ya como adaptación sí me quedó de ver, a mí en lo Que particular. hay algunos temas ahí en esta historia, en esta adaptación, que Del Toro voy a quizá compartir pantalla ahorita, Ujú. que sin querer estamos hablando de eso, y que no era el plan, déjenme decirles, pero ya estamos aquí bien entrados en la discusión. ¿Me perdiste, Leo, o si me escuchas? Bueno, y te decía entonces que estos temas de Frankenstein, en realidad, pues Del Toro ha hecho esta película de algunas muchas maneras en otras películas. Sí, En Monos, por ejemplo, ya desde su primer largometraje, pues ya estamos viendo justamente un poco esto, ¿no? No solamente el monstruo que no sabe qué hacer con él mismo, es un monstruo que a final de cuentas tiene buenos sentimientos. No sé si la viste esa película, sí, de hecho es muy buena. o No era, sé, es que, está a punto de comerse a la nieta, pero es su ujú, nieta y él mismo se tiene que frenar. Entonces, creo que ya desde ahí estamos viendo un poco esos elementos. También, desde luego, lo vemos un poco en Hellboy. sí. Vemos también, vemos, se me está olvidando su filmografía. Es que, bueno, por ejemplo, en Mimix es como más directo, ¿no? Son monstruos que están atacando y son
malos. Por Sí, ejemplo, en el laberinto del pero fauno, tenemos este monstruo mitológico que es el fauno, que realmente no es ni bueno ni malo, simplemente está ahí para guiar, ¿no? A la protagonista, que yo ahorita no recuerdo su nombre, a, a cierto punto al que quiere llegar, que se supone que es la reina, ¿no? De un mundo mágico. ujú. Y realmente el monstruo que vemos no es este monstruo clásico, ¿no? Que es, no mames, es un monstruo y te asustas y te ataca, ¿no? Simplemente es un ente que Ahí, por funciona ejemplo, como en un The guía. Strain, sí, 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 en The Strain, por ejemplo, es esta serie de novelas que luego se hicieron una serie que él escribió con Chuck Hogan, me parece, Chuck ese Hogan, nombre. me parece, sí, 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 sí. Creo que sí. También es un poco esa parte, una persona que desata esta plaga de vampiros y luego ya no sabe qué hacer con esa plaga. Y el Mimix funciona también justamente de esa forma, ¿no? Que Sí, ahorita mencionabas, alguien desata una plaga, no sabe qué hacer con esa plaga después. y después se hace un cagadero. Entonces, ahí están como las interconexiones, ¿no? Y desde luego Pinocho, pues hay una criatura que se siente rechazada por ese creador, que no siente que encaja, y pues la relación entre ellos dos, ¿no? Y pues, y también lo que tiene aquí justamente es otro tema del Toro en Frankenstein, que es la relación padre-hijo, que Ujú. la vemos, por ejemplo, en Hellboy y el personaje John Hurt, que se me escapa el nombre, y la vemos lo mismo un poco en Cronos y la vemos también en el laberinto del fauno, la vemos en el espinazo del diablo. Sí, Es un tema que él va repitiendo, es pues. un tema recurrente, ¿no? La relación entre padre e hijo, creador y criatura, de creación en general. Por ejemplo, en el Callejón de las Almas, ¿cómo si se llama así? El Callejón de The las Nightmare Almas, Alley, que es ajá, un remake, que sale el que hace la voz del mapache. Alice Cooper. Bradley Cooper, Ah, qué belleza. Ojalá hubiera sido Alice Cooper. ojalá. Bueno, también hay un poco eso, ¿no? También la criatura y el creador que no sabe ya qué hacer con estas. Ujú, Entonces, creo que sí, son temas que se van repitiendo y que de alguna manera tenían que confluir en algún momento, todos ujú. estos temas que se va él reelaborando, tenían que confluir en algún momento, pues, y sucedió acá con su libro favorito de él, ¿no? Y no sé Es si algo que fuiste, tenemos en común, ajá, es algo que no tenemos en sé si común. fuiste a la exposición que tuvo del Toro ¿En acá casa con los monstruos? que Sí, también que tenía Frankenstein, ¿no? sí, de Bueno, Boris Karloff, enorme. entonces ahí están los guiños, pues, de él por todos lados Sí, es y que algo más así, pero mientras todo. al final de cuentas, perdón que te interrumpa, pues él lo mencionaba en varias entrevistas y lo ha mencionado casi toda su carrera como director, que la película que realmente lo impactó fue Frankenstein, con Boris Karloff, que veía a la criatura no como un monstruo, sino como un ser incomprendido. Y ya más centrado en años, lee la novela y comprende que sí era así, que, bueno, sí y no, pero en general realmente sí lo es. Y obviamente Ajá. pues te pica, te queda la espinita de, ahora ya como director, haré algo con este gusto que tengo con esta novela. Y siento que aparte de irnos preparando poco a poco con toda su filmografía para esta película, él mismo se preparó para saber exactamente qué quería contar. Y eso se Sí, valora sí. mucho. Por eso como película me gustó mucho, pero como adaptación, ¿no? Y tiene muchos, digo, es cuidadísima, ¿no? Es cuidadísima en su producción, y tiene otro elemento que creo que solamente puede hacer él. Creo que ahorita, en estos tiempos, creo que nadie puede contar una historia gótica como él, ¿no? Creo que es el único que le interesa mantener o reflejar una estética gótica dentro de su cine. Sí, Pienso podría en algún decir, otro, pero no se me ocurre quién. por ejemplo, podría decir Tim Burton, pero ya no tanto como antes. Y de hecho, bueno, sus últimas películas no es que hayan sido las mejores. Podría decir como tal, Robert Eggers es un director que a mí me gusta mucho. Tiene, de hecho, mucho estilo gótico. Sin embargo, este estilo gótico que él tiene es muy característico porque él lo hace como con ciertos claros y dista un poquito de la estética gótica que conocemos mayoritariamente, pero siento que podría encajar.
No sé si hayas visto alguna película de él. De Eggers y la bruja. ¿Sí es él No, el de la bruja? sí, The Witch. Ajá, sí. Luego ya estrenó The Lighthouse, que no mames, qué película. Que es que en serio, qué película, qué película. The Lighthouse, no puede ser. Y ya estrenó esta horrible versión de Nosferatu. Y no vi Nosferatu, fíjate, No me la quedé. veas, no te hace falta. Pensé en revisar la de Werner Herzog Ajá. y nunca lo hice por falta de tiempo seguramente. O sea, quería ver la de Werner Herzog y Ujú, luego confrontarla con la de Eggers, porque ya tenía más o menos fresca la original, ujú. la tenía más o menos fresca. Y también quería ver entrevista con el vampiro. No, ¿cómo se llama? No es entrevista con el vampiro. En Late Night with the Devil. Es donde sale John Malkovich de como Hágala. que Ay, habla güey. justamente de, es un juego metaficcional donde el director de la película, que es John Malkovich, Ujú. él es Murnau, pues, entonces va a la búsqueda de un vampiro real que interpreta a Ok. William Dafoe y este vampiro, pues es este actor que contrata para grabar Nosferatu, en realidad es un vampiro. Ya sé cuál, ya sé cuál. Pero Y esa no he tenido el gusto todavía de verlo. entonces, esa película yo la vi hace mucho tiempo, la vi inclusive antes de ver la primer Nosferatu, pues sí me gustó, pero no la aprecié como debía haberla apreciado porque me faltaba el contexto. Entonces, según yo iba a ver esas dos antes y luego ya iba a ver la Nosferatu de de Eagers. Eagers, ajá, y Pero no no lo pasó hice, ni una ni otra. ni una ni otra, creo, pero sí lo tengo que hacer, al menos ver la de Herzog, que nunca la he visto, con Klaus Kinski, pues debe ser una onda muy locochona, Y como está dirían locochona. los Yo, por chavos ejemplo, de mi edad. tengo los DVDs de ambas, la original y la de Klaus Kinski, y me las aventé en una tarde. Y yo tenía 14, 15 años, La sombra del hasta vampiro menos. se llama. Ajá, La sombra del vampiro, esta cosa ya, que ya, te digo ya. con John Malkovich. Ok, ok. Te digo, tenía estas dos y pues me las aventé. La original, sí por la edad que yo tenía en ese momento y por el momento que estaba viviendo, la aprecié diferente. Si era como, ay, estaba como en sepia, pero al contrario de lo que muchos podrían pensar, eso no me repelió, al contrario, me atrajo más la estética. Yo, por ejemplo, soy muy fan de los encuadres en 4 tercios, blanco y negro, sepia, me encanta. Pero cuando la vi, pues, obviamente la pantalla no es la mejor opción para ver una película así. Y menos una configuración culera en un DVD culero, que es en donde la vi. Entonces, pues, no la disfruté como debería haberlo hecho, pero la aprecié como lo que es, ¿no? Una pieza histórica. Y como la primera adaptación de Drácula de Bram Stoker. Después vi la de Klaus Kinski y fue diferente, porque ya no la vi con los mismos ojos que pude haberla visto si lo hubiera visto aparte, ¿no? Ya conocía el contexto de este vampiro, de este conde, aparte de que Eggers fusiona varios conceptos de ambas películas, eso he de aclarar en su versión. Pero tal vez siento que juzgo mal la versión de Eggers porque la vi en un momento en el que tal vez no debía haberla visto. Ujú, Tal vez después les cuente la anécdota, pero ese día pasaron muchas cosas y compré boletos 2 veces para ir a verlo. no. Pero tal vez sea por eso y porque realmente no me gustó, pero tal vez yo creo que sea la experiencia. Y no la he querido ver por lo mismo otra vez. Pero el lado bueno de esto es que hay discusión. Bueno, El en Titanes, ¿cómo se llama? Titanes del Pacífico. Pacific Rim, ¿verdad? Pacific Rim, También está la onda de papá e hijo igual, ¿no? Entonces, sí, ahí está todas las mezclas de... Y lo que te decía el género gótico, ¿no? Creo que no hay nadie ahorita que maneje, que quiera utilizar esa estética o al menos lo haga también como el Toro. no hay. O que la entienda de esa manera. Y también habría que señalar que pues no es una historia de terror, porque en sí Frankenstein no es una historia de terror, aunque No, tiene elementos de terror. los tiene. Y de hecho hay algunas partes en la novela, algunas escenas, podría decirlo que sí te tienen, ay güey, Ujú. pero pues no es como no va más allá de, ay, ya pasó. Y pues en ese sentido, pues la película funciona un poco parecido. Repito, no es una película de terror. En realidad, aunque se le asocia del Toro con el terror, no estoy seguro que ninguna de sus películas lo sea. Ni Cronos, No, ninguna lo es. ni El No, Espinazo del Diablo, es que ni...
el siento que laberinto del fauno. hay una confusión muy, muy grande, porque su estética ciertamente es terrorífica, hermosamente horrible, diría yo. Y el hecho de que utilices monstruos en tus películas Ajá, no quiere decir que sea de que sea terror. terror, no. Al contrario, siento que él es el conducto por el cual podemos llegar a decir que monstruos no se asocia con terror directamente y el terror tampoco se asocia con monstruos. Siento que ha sido yo, ¿verdad? Yo pienso y siento que él ha sido el único director de cine que ha hecho que los monstruos no funcionen como un pretexto para sentir terror o miedo. Siento yo, porque hay otros directores que sí los usan a diestra y siniestra. Y mira este monstruo, mira este otro. Por ejemplo, en Ujú. la película que él produjo de Relatos para contar por la noche, algo así se llamaba, es tal cual, son monstruos y funciona, pero pues la película es completamente de terror, ahí sí es de terror, entonces funciona su estética con la narrativa de terror. Sin embargo, su estética por sí misma en su narrativa no es terrorífica, al contrario, es simplemente horrible, hermosamente horrible. Y también lo otro que quería mencionar es que hubo una polémica también por cómo fue reimaginada la criatura en esta película, Ujú. porque decían que era muy guapo, ¿no? Era un Sí, monstruo bonito. sí, era un monstruo bonito. Está mamey, está alto, tiene facciones, aunque pedazos de cadáver, pero son facciones como finas. Jacob Elordi tiene un perfil muy finito en su cara, ¿no? Entonces ahí está reflejado, ¿no? Su rostro ahí. Y había una polémica, pues, porque creo que la imagen que tenemos de la criatura de Frankenstein ya está, aunque no hayas visto la película de James Whale, ya está como tan, Arraigado este acervo cultural acerca del monstruo y la criatura y lo que es que erróneamente todos le llamamos Frankenstein a la criatura cuando pues realmente nunca tiene nombre, nunca lo tuvo, pero es justamente eso, el acervo cultural acerca de la criatura ya está tan arraigado en ti incluso antes de que nazcas, y ya sabes quién es Frankenstein. Te digo, Frankenstein, Boris Karloff, es verde, es una criatura tonta, es grande, es y los ya, tornillos, ¿no? Que ajá, nunca los aparecen en el tornillos, libro, nunca ajá. aparecen en el libro y por alguna razón decidieron que debería llevar tornillos. Sí, es a lo que voy. Por ejemplo, esta película que es la representación clásica del monstruo, que te guste o no, lo es, y punto, ¿no? Tiene estas libertades creativas que se volvieron parte del acervo cultural y parte de la cultura pop, que vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, esa película a mí no me gusta como adaptación, pero como película es muy buena y pues es la película de Frankenstein por excelencia, ¿no? Pero son Y que estos hubieron elementos. otras reinterpretaciones antes, ¿no? Ajá. Sir Christopher Lee, pues fue Frankenstein, bueno, la Ujú, criatura, y bueno, De Niro, que quizás sean como las más fáciles que podemos recordar, ujú. la criatura de De Niro, ¿no? Que es un tipo deforme, pues, casi sin pelo, Que aparte por su mismo rostro le queda. es más bien grotesco, ¿no? Ajá, Esta criatura de Robert De Niro, y aquí pues se sale, ¿no? Completamente es que se sale del de lo que molde muy habíamos cabrón. pensado antes, ¿no? Que era una criatura horrorífica. Que ya antes, no sé si viste esta serie, ¿cómo se llama esta serie? Esta serie donde sale Eva Green, Ah, que caray. también es una serie gótica. Creo que Ujú, es la única serie gótica que yo he visto, o de ese corte. Sale Eva Green y alrededor de ella, pues aparecen ciertos personajes victorianos. ujú. Y dentro de esos personajes, pues por ahí debe estar Dorian Gray, pero también aparece Víctor Frankenstein y aparece la criatura. Ok. Y la criatura ya es estéticamente muy distinta, es más o menos una persona normal, no es completamente feo, tiene como cierto atractivo y siempre está también esta relación ambivalente entre él y su creador. Son 3 temporadas nada más Ok. Creo que sí la y recuerdo, pero voy a no tener que mucho. buscar sale Timothy Dalton. Órale. Penny Dreadful se llama. Penny Dreadful. Ok, sí, Ajá. sí, sí. Sí, Y sí, Penny sale Dreadful. este Josh Hartnett, sale Ajá. por ahí. Y es una muy buena serie. A mí me gustó mucho. No sé por qué no es tan comentada. Por, Ya, supongo que por el mismo motivo de la temática. La gente regularmente, bueno, el público en general está acostumbrado a consumir otras cosas. No sé, me viene a la mente Game of Thrones, que, claro, la serie es buena,
hasta la temporada 6, pero pues es básicamente lo que más vende, ¿no? Es sangre y sexo. Entonces la Sí, gente está acostumbrada a eso y a veces si no se lo da así como, ¿esto qué bueno, pedo? aquí en Penny Dreadful sí hay mucho de eso también, de ambas Sí, cosas. pero Y es estamos de Eva acuerdo Green, en que, o sea, sí, pero estamos de acuerdo que aborda las situaciones de maneras muy diferentes sí. a como lo hacen, por ejemplo, en esta serie de Game of Thrones o en el cine más comercial que te puedas imaginar o en comedias románticas, qué sé yo. Entonces, a veces también la misma estética como que repele o no sé, a mí me gusta, pero hay gente a la que no. Es como, no sé, si le dices a alguien, oye, ¿viste la nueva de Rápidos y Furiosos? Sí, está bien perra porque mira, Toretto hizo esto. O así se lo dices a otra persona, por ejemplo, a mí es como, no, no la vi. Bueno, Simplemente, pues son gustos, ¿no? Y a veces, malamente, hay cosas muy buenas que quedan como ahí, sin más ni menos. sí, pues creo que debe estar en HBO esa serie. Sí, creo que sí está. Entonces vale la pena verla. Y ahí te decía, hay una reconfiguración ya en la estética de la criatura. Y lo último que quería mencionar de la película del Toro es que al momento en el que Víctor, el creador, acepta a la criatura como su hijo, que es hacia el desenlace de la cinta, pues Ujú. ya le está dando el nombre, ¿no? Ya le está dando sí, ya le da el nombre a la criatura tal cual, que es un poco el conflicto, uno de los tantos conflictos que lleva, ¿no? La criatura, que es el abandono de la figura paterna. El abandono de la figura paterna y que se vuelve americanista, ¿no? No, bueno, este, Pero aquí en la am, reconciliación, pues ya le podemos decir a la criatura, ya le podemos decir Frankenstein. O sea, aquí sí, aquí ya es. ya le dice, eres Frankenstein, ¿no? Ajá. Entonces, Y obviamente la criatura sabe quién es, ¿no? Porque luchaba con el abandono paterno y con su identidad. y la identidad, ¿no? Porque, oye, yo veo que estas personas se llaman por nombre, se llaman por esto, o sea, no sé qué sea, pero se llaman así, actúan de esta manera, y Y yo hay, creo que Del Toro quiso hacer justamente eso, ¿no? Que la criatura por fin tuviera el nombre por el que le hemos llamado sí, toda la porque, vida digo, de forma si incorrecta. ustedes leyeran la novela, los que ya lo hayan hecho bien, qué bueno que ya lo hicieron. Los que no, se están perdiendo de una de las mejores lecturas del mundo. Sí, 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 lo digo con todas las letras. Se darán cuenta que la criatura en ningún momento tiene nombre, simplemente es ese, la criatura, que realmente sí es un nombre, pero no es un nombre como tal en concepto, ¿no? Entonces, te das cuenta de esto y te cambia el panorama por completo porque dices, oye, pero ¿qué no es Frankenstein? No, Frankenstein es el creador de la criatura, pero la criatura no tiene nombre. Y el acto de darle el nombre hacia el final de la cinta es como un tipo de redención contra Ujú. todos los lectores que hemos estado aguardando por saber el nombre de la criatura, ¿no? Y bueno, curiosamente hablamos de este tema que iba a hablar en un live de TikTok. Entonces, ahí me, Te ahí gané, ni ya modo. dije muchas cosas. No, está bien, porque ya complementamos varios elementos. Lo que voy a hacer allá, lo que planeaba originalmente hacer allá, que igual lo haré el siguiente miércoles, es hablar de las adaptaciones, 1000 adaptaciones, caricaturas y demás. No, no acabas. No, no Son acabo, muchísimas. hice una serie de diapositivas enormes, pero sí, ahí me voy por los Picapiedra, por Hanna-Barbera, no, por un montón de ondas. Pero bueno, dejamos un poco de lado Frankenstein, no sé qué quieras decir, abonar algo más. No, ya creo que estamos completos. Y ahora sí, pues aviéntate Híjole. ¿qué era? Attack of Titan. Shingeki no Kyojin o Attack on Titan para el resto del mundo. Para mí es Attack of Titan, ajá, gracias. Sí, sí, sí. Híjole. Que fíjate, antes, cuando daba clases en línea y luego un poco también cuando regresé, no sé, o a lo mejor ya no te acuerdas, pero siempre preguntaba que me recomendaran algo, ¿no? A ver, recomiéndame una serie, recomiéndame una película y así. Ujú. Y de las cosas que más me recomendaban era esa serie, pero siempre me la decían en japonés y yo nunca les entendía. Ya hasta que ya dije, ok, Shingeki es Attack of Titan, que trata sobre, supongo por el título, unos titanes malvados que hay que atacarlos. Sí, de hecho, yo tenía esa idea al principio. Yo me acuerdo, Ajá. para esto les voy a dar contexto. Yo me acuerdo que la primera vez que vi Shingeki tenía 10 años, me parece, porque el anime se estrenó como en 2012. Y ¿Y recuerdo cuándo verla terminó? hace 2 años, O sea, es un anime que duró 10 años. más o menos. Como en 2023, 2024 terminó, ya con una película como de 2 horas 40 minutos.
No la vi porque estaba trabajando, ¿no? Am, claro, yo no he visto el anime más que 2 escenas, tres, cuando mucho. Esta escena que vi en primer lugar me perseguía y pues iban detrás de ella, entonces todo eso, y me explicó la hermana de mi cuñado de qué iba más o menos. Y pues así quedó. Años después, muchos años después, pues ya era todo un hito cultural, ¿no? Veo a un amigo que tiene un manga de Attack on Titan en la mano y le digo, a ver, güey, presta. Lo empecé a ojear y dije, oye, los dibujos están chidos. Y me picó la curiosidad y pues lo compré. Lo empecé a leer y así seguí por 2 años. Avancé junto con el manga. El manga, de hecho, terminó en 2021, me parece. Ya hace 5 años. No es tanto tiempo, pero ya es un tiempo a considerar. Se empezó a publicar, me parece, en el 2009, 2007, algo así. También duró un tiempo publicándose. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo lo leí en el periodo en que ya estaba terminando el anime y ya el manga ya se había terminado de publicar. Es una muy buena historia, porque obviamente al principio, pues no, tienes esta idea, ¿no? De que son unos titanes malvados, hay que atacarlos, están comiéndose a las personas. Y sí, de hecho sí, al principio. Mientras más avanzando, te voy a spoilear, ni modo. Adelante. Mientras vas avanzando, se convierte en un tema de investigación, de saber qué son, por qué se comportan como se comportan, por qué se mueven Claro. nada más en el día y en la noche no, y qué pedo. Luego, desde el primer momento tienes a Eren Jaeger que se transforma en un titán. Y todos se quedan, no mames, ¿por qué te transformaste? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y se vuelve un misterio. Se vuelve un thriller de misterio en el que empiezas a investigar junto con los protagonistas el por qué Eren se puede transformar en titán, y quién era el papá de Eren, Grisha Jaeger, por cierto. Y bueno, perdón que te interrumpa un poquito. Dime, Es que los japoneses tienen pues una concepción del mundo muy distinta o un tanto distinta a la occidental. Lo bastante. que voy es que mientras nos hemos nosotros acostumbrados a ver las cosas como muy en contraste, o Ujú. sea, de manera dicotómica, es bueno o es malo, en Japón lo que sucede es que hay que comprender también al enemigo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. es un poco su forma de entender la vida, sí, de ver las ¿De cosas, entender? Sí, porque sí, sí. quizá en la comprensión del otro pueda existir una resolución del conflicto. Una resolución del conflicto y además de eso, en la comprensión del otro, quizás yo pueda sacar algo mejor de mí. Entonces, sí está mucho este tema de necesitamos comprender al otro para saber cómo resolver esto, ¿no? Porque viven en una isla atrapados en murallas, porque se tienen que refugiar de los titanes. Hay un sistema ahí de un rey que tiene que tener el control sobre todos. Entonces, este se vuelve un drama, ¿no? Un thriller de misterio en el que tienes que saber, empiezas a saber cosas, ¿no? Te das cuenta de que el rey realmente no es el rey, es otro güey. Estos vatos derrocan ese sistema, ponen a una morra que era parte de la familia real en el trono, o sea, hacen un golpe de estado, o sea, te habla de política, mucha política. Después de eso, obviamente, entre todo esto está el tema de Eren Jaeger y cómo empieza a manejar sus poderes, ¿no? Y la relación entre los protagonistas, que es Mikasa, Armin, Eren Jaeger, Armin, Ness Ackerman y Hange-san, que son personajes muy, muy, muy puestos en lo que son, ¿no? El favorito de muchos es Levi, ¿no? Levi Ackerman. Pero bueno, están estos personajes conviviendo y te das cuenta y te encariñas de ellos. Y luego ya cuando pelean contra los titanes hay algunos que mueren de formas muy horribles y te duele verlos morir, ¿no? Después de todo esto empieza otra parte en el manga en el que ya se deshizo el thriller de misterio y ahora es un drama político, donde derrocan este sistema autoritario en el que tenían a todos bajo el control y no les querían decir qué pedo. Descubren que el padre de Eren Jaeger viene de afuera de las murallas, que para ellos es como, espera, ¿hay mundo fuera de las murallas? Entonces empiezan a querer investigar, empiezan a querer salir de las murallas, recuperan una muralla que estaba invadida por titanes, y después de eso te das cuenta que en el grupo principal de protagonistas, Ya estás de estos regreso. infiltrados vienen de fuera de las murallas. Eh, y ahí es cuando empiezas a preguntarte, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces empieza otra vez el drama de misterio para descubrir de dónde vienen ellos, a qué vienen, por qué están ahí. Y así avanza la historia, entonces vas persiguiendo a estos personajes que son enemigos, que ya eran amigos, pero ya son enemigos porque también se pueden convertir en titanes. Después te vas al otro extremo del mundo, donde están estos otros habitantes del mundo, en un país llamado Marley, que es una tiranía porque, y son, digamos, racistas en todo el sentido de la palabra, porque tienen atrapados
al pueblo de Ymir, ¿no? Le llaman porque son descendientes de un ancestro común. Bien, Entonces, perdón, sí. entonces empiezas a descubrir todo esto, empiezas a ver que más allá de una lucha de humanos contra monstruos, es una lucha de ideologías. Estos marleanos, que son los habitantes de este país, están enojados con el pueblo de Ymir porque hace 1000 años, y con el poder de los titanes, ellos sometieron al mundo y mataron a muchísima gente y hicieron una limpieza de castas, ¿no? Más o menos como el Tercer Reich, digamos, con este tipo de ideología de limpieza de raza Mm, o pureza de raza. Entonces están enojados por eso y por eso aislaron a estas personas en la isla Paradis, eh, para tenerlos lejos, que eran los demonios de la isla, así les hacían llamar. Y a todos los descendientes del pueblo de Ymir los tenían en un gueto, sitiados porque no los quieren dejar salir porque sabían que si salían se iban a enterar de cosas y todo ese rollo, ¿no? Entonces empieza esta parte en la que chocas con los ideales de ambas partes del mundo. Uno está resentido porque el otro le hizo daño y el otro no sabe que le hizo daño porque no le habían dicho que le hizo daño y está resentido con el otro lado del mundo porque no lo conoce y empiezan a atacarse y viajan estos personajes al país, ¿no? Donde están todos los descendientes del pueblo de Ymir y conocen la cultura y empiezan a ver que el mundo es más grande de lo que imaginaban. Entonces es cuando entra la metafísica o esta parte, ¿cómo decirlo? Onírica del manga, en el que hay un poder más grande, ¿no? Que conecta a los titanes y al pueblo de Ymir. ¿Qué es lo que hace que existan los titanes? Los titanes, más que monstruos, son el deseo de esta persona, de este ancestro, por conectar con el amor. Porque esta persona estaba enamorada del rey Fritz, el primer rey al que hacen el juramento de la batalla, que hace 1000 años, por ejemplo, 2000 años, que creo que ocurre en el manga. Y te das cuenta que es más que humanos atacando monstruos. Tiene, te digo, mucho drama político, tiene mucho misterio. Hacia el final es cuando entiendes el porqué de ciertas cosas. Y luego, bueno, el final del héroe, que es Eren Jaeger volviéndose malo, está muy cabrón. Hay un fenómeno dentro del manga que se llama, bueno, en el anime creo que le pusieron el retumbar. La versión que yo leí en el manga se llama la hecatombe. Entonces, ¿qué es esto? Es un fenómeno que ocurre cuando el titán primigenio es un poder dentro de los titanes, vaya. El titán primigenio invoca el poder del ancestro Ymir para desatar un desastre. Las murallas de la isla Paradis tienen muchos titanes dentro y marchan y aplastan a todos alrededor del mundo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Eren con esto? Acabar con la vida en el planeta para que ya no haya conflictos. Y lo hace por amor. Es la tesis final de la historia. Que todo lo que pasó y ha pasado fue por amor. En el pasado fue el ancestro Ymir, esta chica, Ymir, el amor que ella sentía por el rey Fritz. Y en el presente, hacia el final de la historia, es el amor que siente Eren por los suyos y por obviamente Mikasa, que es el amor de su vida, pero pues nunca se lo dijeron. En concreto, nunca lo hablaron directamente. Oye, ¿y cuántos números pues fueron en total los que te chutaste? En la versión que yo leí fueron 17. ¿Hay más extensas? La versión normal son 34. Ok. Eh, bueno, aquí está un tomo. Este Ajá. es un tomo edición especial, Ujú. que más ¿Vienen ahí que dos en ser uno o qué? 2 tomos en uno solo. De hecho, ya lo habíamos hablado, siento que leo más, por eso, aparte el primero que compré fue una edición deluxe, entonces decidí que era más fácil seguir la deluxe que seguir los normales. Ujú, Aquí está la portada del número, me parece es el 30 y el ujú. 31. Este es el camino, ¿no? Este es Eren Jaeger, este es el ancestro Ymir y este es el árbol que conecta los caminos. Y aquí vemos, ¿no? El pasado de esta chica, de cómo surgió su poder. Y de hecho, tiene imágenes bastante fuertes porque, bueno, se los voy a mostrar, a ver si no nos censura YouTube. Esta escena en concreto es una cena que preparó el rey Fritz con sus 3 hijas para que devoraran el cuerpo de su madre, porque así es como se transmite el poder de los titanes. El heredero del titán tiene que transformarse en titán para devorar al portador del titán, del poder del titán, y así lo obtiene, ¿no? Es cómo funciona, porque hay titanes, pero hay titanes entre los titanes. Estos son los 9 titanes, que es el titán bestial, el titán de ataque, el titán mandíbula, el titán, me parece es el acorazado, el titán mujer, el primigenio, que es el que manda a todos, y hay otros titanes, pero no recuerdo sus nombres. El titán colosal, que es el más famoso, que es el que de hecho arranca la historia, el titán martillo de guerra, y creo que ya son todos. Pero son como estos
9 figuras que tienen el poder absoluto sobre sus titanes, ¿no? Que se transforman y Ujú. no pierden el control. Entonces, hacia el final de la historia, pues ya tenemos a Eren Jaeger completamente vuelto el villano, ¿no? A vencer. Y tenemos este super titán de ataque que es enorme, que básicamente es el que, aquí lo pueden ver, a lo mejor no se ve mucho, pero aquí está. Entonces usa el poder del ancestro Ymir para desatar el caos en el mundo. Es su tesis, ¿no?, de Eren. Esto jamás se va a acabar, y de hecho lo menciona, esto jamás se va a acabar si sigue habiendo humanos en la Tierra. Deben morir todos para que ya no haya guerra, para que ya no haya odio, para que ya no haya resentimiento, para que ya no haya más caos en el mundo. Y en cierto modo tiene razón, pero más allá de eso, es interesante ver cómo la tesis final es que es el amor. Por amor puedes hacer muchas cosas y es algo que yo no me esperaba, ciertamente. Pero no sé, por ejemplo, ahora te voy a preguntar, con este contexto muy breve y resumido y medio ocho bolas que te acabo de dar, ¿qué piensas? Pues suena un poco enredado, suena desde luego que tiene bases en mitología clásica y que está abrevando de ahí, ¿no? Que es algo recurrente, ¿no? El mismo que no hemos hablado de él, de Neil Gaiman, pero lo llega a realizar también. Y la tesis está interesante, porque sí, por amor podemos hacer muchas cosas buenas, que esa es como la teoría, o eso es lo que siempre Ajá, se nos ha ha dicho, dicho, y es una idea permanente también en el cine hollywoodense, que por amor podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, así como lo peor. pero no se nos dice que también podremos ser capaces de hacer lo opuesto, ¿no? Ujú, De hacer lo peor. Digo, no es es una idea que han tratado mucho, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare, pues ya también lo ujú, había retratado, ¿no? Pero sí, está interesante que lo traten aquí y que justamente se plantee y se retrate que pues esta idea opuesta a la que siempre hemos querido, pues es lo que pensamos, ¿no? O sea, yo aprecio a una persona y ujú. entonces por el cariño y el amor que le tengo, pues voy a ser capaz de dar lo mejor de mí. Y la mayoría de las veces, o muchas de las veces, sí funciona de esa manera, pero no siempre. No siempre exactamente, a O a veces, veces se malentiende o se pervierte o te ajá, aprovechas de eso. la otra persona se aprovecha de eso o tú mismo te aprovechas Ajá. de eso. Entonces, es como este contraste, ¿no? Entre el amor como bondad y el amor como destrucción, porque a veces puede destruirte, ¿no? Te digo, es algo que yo no me esperaba y me resultó interesante porque pues, hasta el final lo entiendes y lo comprendes y dices, ok, ya entendí. El final no me gustó, Ujú. siento que, no sé, sigo digiriéndolo. Después de 2 años de leer un manga, dedicarle tiempo, dinero, o sea, sobre todo dinero, porque el tiempo, pues bueno, como sea, ¿no? Lo sacas. Pero dedicarle tanto tiempo a un manga, aclaro que tuve tiempos en que no compré ninguno y así me quedé hasta que volví a comprar, me dejó un vacío y no sé Ujú. cómo llenarlo, porque era una constante en mi vida, ¿no? Así estoy leyendo Shingeki y seguía leyendo y seguía leyendo. Y ahora ya terminé Shingeki. ¿Qué sigue? Creo que en concepto, a lo mejor, como yo lo comento, puede sonar enredado y a lo mejor muchas personas lo van a decir. Sí, está enredado. El viaje creo que es lo que más valoré, porque ves crecer a los personajes y ves esta transformación que tiene el protagonista principal y qué es lo que lo lleva, ¿no? A pensar de esta manera y qué es lo que lo motiva a actuar, ¿no? Porque hay una parte del final, del último tomo, que me resultó confusa al principio, pero después de terminar esa parte la entendí. Él se comunicó por sueños con sus seres queridos más cercanos, que era Armin y Mikasa, y a ambos les dijo, él les mencionó lo mismo, los adoro chicos, pero tengo que hacer esto, si no, no va. Con Armin fue diferente porque, pues obviamente, ¿no? Entre hombres te pendejeas. Y con Mikasa fue lo contrario, todo lo contrario. Le habló de vivir juntos, de quedarse juntos hasta el final de sus días. Que ojo, una persona con el poder de un titán vive nada más 13 años después de obtener el poder. Entonces tienen como tiempo muy corto, ¿no? Y le decía, me quedan 4 años de vida, ¿qué puedo hacer con eso? No puedo hacer nada. Y ella le menciona que puede quedarse con ella y vivir en paz, escaparse y vivir en paz. Y le dice, pero si lo hago, ¿de qué habrá servido todo esto? Y es cuando viene la pregunta y esta parte en la que hablan de que el amor, de que todo se hizo por amor.
Obviamente, las partes más interesantes y más chingonas son las partes de misterio, cómo las manejó este mangaka durante todo el tiempo y cómo poco a poco como que fue conectando puntos que a lo mejor tú decías, como que lo dejó al aire, pero sí los llegó a conectar. Y para mí es una de las mejores lecturas que he tenido en mi vida, Órale. pues sin lugar a dudas. No por tal vez el tema o Ujú. lo elevado del concepto, sino más bien porque realmente la disfruté de Ok. principio a fin. A pesar de que el final no era lo que yo esperaba, me sorprendió el concepto del amor, pero ya al final no era lo que yo esperaba. Me gustó mucho de principio a fin. Yo lo disfruté. Ahora toca ver el manga, a ver el anime, a ver qué tal está. Creo que Va. ese va a ser el vacío con el que lo voy a llenar. Yo creo que sí. Muy bien. Porque he visto comparativas del manga y el anime, y el manga sí se deja caer con la violencia, el anime no. Ok. Sí, No pues sé, es que tiene que cuidar entiendo, el público y demás. sí, sí, sí. Es más complejo, ¿no? Lo que te permite la televisión y no. Sobre todo estamos de acuerdo en que Y si lo este quieres anime se bajar estrenó. de edad, ¿no? Para que sea permisible. Sí, sí, sí. De hecho, estaba viendo muchas comparativas de escenas de soldados caídos, que pues en el manga se ven destripados, ves todo, y pues en el anime hay un personaje ahí que lo tapa o así. Que pasa en todos los animes, desde Dragon Ball hasta casi cualquier que me digas, hay censura, ¿no? O sea, del manga tiene escenas más duras Suele pasar, y en por el ejemplo, a mí me anime. pasó con Helsing, que el anime pues no es nada que ver con el manga y el manga sí se deja caer. Por ejemplo, Deadman Wonderland, el anime estaba muy bien adaptado, de hecho bastante bien, era muy fiel, pero pues ya no lo continuaron. Desconozco el por qué, supongo que por audiencia, pero justamente como mencionas, pues, a veces las televisoras, temas de producción que no te permiten hacer ciertas cosas. Veredicto final, 9.5 de 10. Ok, Es que sí me gustó mucho, me gusta mucho Shingeki, al menos en la parte del manga. Recientemente, fíjate, recientemente me enteré que hay dos finales en el anime, entonces hay que verlo, a ver qué pasa. va que va, pues ahí ya nos contarás cómo va el anime entonces. Bien, pues yo creo que aquí la dejamos y nos vamos a guardar lo otro que teníamos para el siguiente. Sí, No sé si sirve quieres que, abonar algo más. bueno, una recomendación, Ok, Batman White Knight. Batman, el Caballero Blanco. En esta historia el Joker recupera la cordura, si se le puede Ujú. llamar así, y demanda a Gotham y al departamento de policía de Gotham y a Batman por perjuicios a su moral. Sí. Y Oye, ¿y se desenvuelve como un drama de tribunal? sí y no. Tiene partes en las que obviamente es más cuestión dialéctica que de acción, y hay partes en donde pues sí hay vergazos, ¿no? Digo, me Pero refiero más hacia la parte del juicio de que estén acá. no, es que él se vuelve como un concejal Ujú. y como es que bueno, en México no hay una figura parecida. Pero obviamente en Estados Unidos sí, es como este vocal que denuncia los problemas sociales. Se vuelve Ujú. esa figura, el Joker en esta historia. Que usa su nombre real, Jack Napier, que es el que usan en la versión de Batman de Tim Burton, Jack Napier, y hace todo este revuelo social en contra de lo mal que está Gotham, porque va hacia Backport, que le dicen peyorativamente Blacksport por la comunidad afroamericana que vive ahí, porque son los barrios pobres de Gotham y obviamente están descuidados de todo, ¿no? Y está interesante porque no es algo que estuviéramos acostumbrados a ver. No, no, nunca vimos como este enfrentamiento ideológico bueno, sí, pero no así, ¿sabes? Y está chido porque pues, poco a poco Batman se va volviendo loco. Alfred se le muere y la Batifamilia también no lo aguanta. Entonces, está interesante ver, digamos, la dicotomía entre yo me volví cuerdo y tú te estás volcando a la locura. Y al final vamos a aliarnos porque este pedo se nos salió de control y vienen un chico de villanos a querernos partir la madre. Aparte de que un viejo conocido vuelve, Sean Murphy. Aquí está, Órale. Sean Murphy. Y él ilustra Ajá. y escribe. De hecho, aquí pueden ver una ilustración. Es obviamente Sean Murphy. Ya. Y de hecho, desde el inicio ya podemos ver de qué va la historia. Por ejemplo, esta primera página tú ves al Batimóvil acercándose a Arkham, dices, Batman va por el Joker. Pero ojo, Ujú. que quien se baja del Batimóvil es Jack Napier. Y vemos a Batman encadenado y vuelto loco. Y a partir de ahí, pues ya es el drama social. Al menos la primera parte, que es la que estoy leyendo, que es la que llevo Ujú. leída, es este drama social en el que alguien juzgado por ser malo lucha por redimirse y hacer ver ciertas cosas, ¿no? Además de que es una bonita edición de Panini. De hecho, si la comparamos con uno de bolsillo, es casi del mismo tamaño, solo un poquito más grande. Va que va. Muy bien. Bueno,
Pues entonces ahí estuvieron las recomendaciones de hoy. Larga charla de Frankenstein, qué bueno que sucedió. Y pues Attack of Titan o Shingeki. ¿Cómo? Shingeki no Para Kyojin. traducirlo. Ok, va. Shingeki no Kyojin. Y una muy breve recomendación de White Knight. Pero bueno, ya que lo terminé de leer Leo, pues entonces ya podemos ahondar un poco más. Sí, porque también Va, viene de Long Halloween, entonces bien, pues ahí estuvieron las recomendaciones del día. Gracias por ver este primer episodio del Chilaquil Friki. Ya estaremos regresando en muy pronto. I'll be back.